En este canal hemos publicado ya dos estrategias, las cuales están funcionando de forma espectacular. Ya sabéis que cuando presentamos aquí un sistema es porque tiene recorrido, porque está contrastado y es estable. Hoy vamos con uno de esos sistemas y vamos a enseñaros paso a paso cómo configurarlo, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal, por supuesto, y dejes en los comentarios las dudas que tengas al respecto. Vamos a seleccionar la liga, en este caso la Bundesliga alemana. En temporadas seleccionamos 3 y en mercado el mercado de over 2,5 goles. Luego nos vamos a los parámetros de Machine Learning y vamos a elegir aquí parámetros de Shots Total, que serían los tiros totales, pero solo del local, ¿vale? Hacemos clic en aplicar y en muestra de estadísticas vamos a elegir 10. Si tienes dudas respecto a alguno de estos parámetros, déjalo en los comentarios y también mírate los vídeos anteriores, ya que ahí explicamos cada uno de estos pasos. En un vídeo explicamos uno, en otro vídeo explicamos los otros y en este vamos a explicar y vamos a hablar de un filtro del cual no hemos hablado aún. Vamos a hacer clic en entrenar. Ahora Football Brain está entrenándose con los parámetros que le hemos indicado y la muestra que le hemos indicado para encontrar un patrón. Vale, ya tenemos aquí nuestro sistema y vemos que ha encontrado un patrón rentable. Tenemos 166 partidos de muestra y 4,57% de rentabilidad. ¿Podemos mejorar esto? Podemos mejorarlo. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí donde dicen más opciones, análisis de fiabilidad. Si no sabes lo que es la fiabilidad, lo que es el análisis de fiabilidad, por favor mírate los vídeos anteriores, ya que ahí hablamos de ello y lo explicamos al detalle para no tener que repetirnos en todos los vídeos. Como vemos aquí, vemos que la fiabilidad entre el 50 y el 40 es muy parecida en cuanto a yield. Tenemos un yield en 50 de 4,57 y 4,15 en el 40%, pero aumentamos mucho la muestra. Tenemos 204 en el 40 y 166 en el 50. Por ello yo voy a cambiar aquí la fiabilidad y le voy a poner 40% para ganar en muestra. Hago clic en OK y vemos aquí que tenemos ya 204 partidos de muestra. Recordad que yo siempre aquí os estoy hablando de datos, de fiabilidad, de yield, etcétera, que esto es algo personal. Yo os estoy mostrando un sistema que es rentable, que es estable por si alguien quiere emularlo, copiarlo, pero que podéis utilizar y trabajar el 30% quizás, o podéis trabajar el 55% o añadir un parámetro. Esto no es algo fijo, ¿vale? Esto es una muestra, un sistema rentable que yo utilizo de muestra para enseñaros las posibilidades de Football Brain. Voy a volver a poner 40%, ya que este es el ejemplo que os quiero enseñar. ¿Y cuáles son los filtros nuevos que quiero mostraros para mejorar este 4,15% de yield? Los filtros de cuota, de rango de cuota. Como veis aquí, tenemos dos rangos de cuotas que no son rentables, el 1,17 y 1,44 y 2,38 en adelante. Si nosotros eliminamos esos dos rangos de cuotas, ahí está, uno eliminado y el otro, efectivamente bajamos la muestra de algo más de 200 a 173, pero casi doblamos nuestro yield, ¿vale? Aquí ya sabéis que a mí siempre me gusta en la parte de la derecha aquí mirar los datos desde el inicio de la temporada hasta la actualidad. También me gusta mirar desde la segunda vuelta, en este caso enero, hasta la actualidad, 10% de yield, y en el último mes, que sería abril. De abril a abril, ahí lo tenéis, datos positivos siempre. Volvemos a agosto. Y también os quería enseñar otro rango que a mí me está funcionando muy bien, ¿vale? Con este rango ya veis, tenéis 173 partidos de muestra, un yield muy positivo. Vamos a eliminar todos los rangos haciendo clic aquí. Y voy a poner el rango de 1,73 a 2,63 y le damos a añadir. Tenemos un yield del 10% y 111 partidos de muestra, ¿vale? Aquí bajamos la muestra de 173 y de algo más de 200 en el inicio a 111,
¿ok? Bajamos la muestra. Si nos vamos a la gráfica, vemos que es una gráfica bastante estable. Y podemos hacer lo mismo de los rangos de fecha. Ponemos desde enero 9,31 y en el último mes 11,50, ¿vale? Vemos que es un sistema estable. Y si nos vamos aquí a más opciones y partidos pasados, esto no tenemos todavía muy claro cómo lo vamos a hacer, estamos todavía viéndolo. Si estás viendo este vídeo en el futuro, quizás esto ya esté resuelto. Pero en la lista de partidos pasados vemos, por ejemplo, este partido, Dortmund contra el Frankfurt, y la cuota 1,50. Pronosticado sí, ¿vale? Este partido no entraría en nuestro sistema, ya que según nuestro rango de cuota, pues no nos lo va a mostrar. Si nos vamos aquí a picks del futuro, ningún partido de los que aparece aquí tiene una cuota inferior a 1,73 ni superior a 2,63. Sin embargo, Football Brain sí que utiliza todos los partidos independientemente de la cuota para entrenarse. Entonces, quizás en el futuro pongamos aquí un botón para que te muestre solo los que entran dentro del rango de cuota seleccionado, o bueno, ya veremos eso, cómo lo resolveremos. Pero bueno, lo importante aquí es que este sistema tiene este rango de cuota, este filtro que aún no habíamos mostrado. En este caso, la importancia de los parámetros dan igual porque tenemos solo un parámetro, por lo tanto no tiene mayor relevancia. Un sistema estable, con buena muestra, con estabilidad, con rentabilidad, y que queríamos mostrar un sistema muy sencillo. Y por supuesto, de nuevo te animo a que te suscribas porque vamos a seguir publicando nuevos sistemas, sobre todo ahora que empiezan las ligas de verano. Vamos a utilizar esas ligas de Suecia, de Noruega, ligas de Japón, etcétera, para que también podamos ver cómo funcionan en ese tipo de ligas. Y nada más, si tienes alguna duda, déjalo en la caja de los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.